Buenas noches, hermanos. Queremos dar comienzo al estudio bíblico, pero quiero primero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son pecadores? Yo no levanté la mano. Ahora voy a hacer otra segunda pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son santos pecadores? Vamos a avanzar en nuestro estudio de la primera carta de Corintios y es importantísimo, antes de ver estos versículos que tenemos aquí delante, es importantísimo poner ciertas bases doctrinales que estén en acorde con el contexto general de las Escrituras. No tanto del texto en sí, pero del contexto general de las Escrituras. Una de las primeras bases doctrinales que estamos seguros nosotros es que Cristo es nuestra justificación, ¿no es cierto? Lo afirmamos. Cristo es nuestra justificación. Y sabemos que de eso trata especialmente muchos versículos del Nuevo Testamento, de la justificación que tenemos en Cristo. O sea, nuestra dignidad es más bien imputada por Cristo, gracias a su sacrificio vicario, sacrificio que fue hecho solamente una vez y para siempre. Y como dice Hebreos 10, del 10 al 4, en ese sacrificio hemos sido perfeccionados. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Quiere decir, en la justicia de Cristo hemos sido justificados. Por eso dice Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta cobertura que nosotros tenemos de parte de Cristo es lo que nos permite a nosotros tener una comunión con Jehová, con el Dios tres veces santo, con ese Dios que en el Antiguo Testamento nadie se podía acercar ni tocar las cosas santas. Hoy día por Cristo nosotros podemos gozar de una comunión con el Padre Celestial. Es por eso que el mismo Señor Jesús nos invita a acercarnos con confianza por la sangre de Jesucristo ante ese lugar santísimo que por miles de años estuvo prohibido para el hombre. Si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25, Hebreos 10, 19 al 25, esta es la porción bíblica donde se nos exhorta, especialmente cuando vemos que ese día se acerca, a que no dejemos de congregarnos. ¿Usted cree que el día del Señor se está acercando? ¿Usted cree que usted está oyendo y viendo suficientes noticias y suficientes cosas sucediendo para saber que el día del Señor está cerca? Entonces dice el versículo 25 de este capítulo que no nos dejemos de congregar. Pero no dejarnos de congregarnos es porque tenemos el privilegio y la oportunidad de hacerlo de nuevo gracias al sacrificio de Cristo. Miren lo que dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Al leer este versículo, hermano, hágalo con gratitud. Esto fue imposibilitado por años. Solamente el sumo sacerdote lo podía hacer una vez al año. Hoy día tenemos esta libertad nosotros. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, fíjense, a Jesucristo, acerquémonos, pero aquí ahora pone ciertas condiciones que es
hay que tener pendiente cada vez que nos congregamos, hermanos. Cada vez que nos congregamos, cada vez que nosotros, como lo que está pasando hoy en esta noche, en este mismo lugar, aquí nosotros nos hemos acercado al lugar santísimo a través de Jesucristo. Tenemos esa libertad y ese privilegio. Cada vez que lo hacemos, dice, hay que acercarnos con corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que al yo acercarme a la iglesia, a la congregación, me acerco con un corazón sincero, o sea, sin engaño y sin esconderle nada al Señor, en fe, porque sabemos que Dios está aquí. Purificados los corazones de mala conciencia, eso es interesante. Somos santos pecadores, pero nosotros tenemos que continuamente limpiar nuestra conciencia. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, convirtiéndonos de nuestros pecados y remediarlos cuando esos pecados causan un daño. Eso lo tenemos que estar siempre pendiente, y cada vez que nosotros nos congregamos lo hacemos con corazones puros de esa mala conciencia. Por eso dice, lavado los cuerpos con agua pura, manteniéndonos firmes en nuestra profesión, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lavado los cuerpos con agua pura significa cuando nos congregamos venimos bañados. No necesariamente se refiere ahí que tenemos que bañarnos para congregarnos, aunque no es una mala idea, ¿verdad? Pero lo que está hablando ahí es del lavamiento de la sangre de Cristo, de todos nuestros pecados. Esto es sumamente importante que lo tengamos pendiente a la hora de estudiar este pasaje tan difícil que tenemos delante. Lo segundo que tenemos que tener pendiente, ya hemos dejado establecido que el purificar los corazones de mala conciencia es siempre, y más en el momento en que se comete el pecado. Nosotros no hacemos como otras religiones, que hacemos un acumulado de pecado y entonces vamos a un confesorio y ahí los dejamos saber todo. Así no es el cristiano. El cristiano, en el momento que peca, en el momento que su conciencia se lo dicta, ahí mismo resuelve la situación. Por eso es que cuando nos congregamos lo hacemos con limpias conciencias. Lo que nosotros vamos a tratar se refiere a la cena del Señor. La cena del Señor no es el momento para acumular pecados y antes de sentarnos a tomar la comunión, en ese mismo momento, pues entonces declarárselo todo al Señor y pedir perdón. No. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, ya venimos ya purificados de mala conciencia y limpios nuestros corazones, y nos sentamos con confianza. Por eso es que es tan importante poner estas bases. Es importante porque hay muchas personas que simplemente no se sientan a tomar la Santa Cena. ¿Y por qué? Si claramente ahí en 1 Corintios 11, 24 dice al final, haced esto en memoria de mí. Por eso es una ordenanza. El Señor la estableció, el Señor la ordenó para que todos sus hijos participen de la Santa Cena. Ya nosotros estuvimos estudiando el momento en que el Señor instituyó la Santa Cena y los pormenores acerca de esta ordenanza, pero si usted visita los pasajes de los evangelios y lee al respecto en cada uno de los episodios, que lo menciona de una manera diferente. Ejemplo, en Mateo 26, del 26 al 29, usted va a encontrar allí que dice el Señor Jesús, bebed de ella todos, todos. Marcos 14, 22 al 25 dice, bebieron de ella
todos. Lucas 22, 17 al 20 dice, repartirlo entre vosotros. O sea que nos podemos sentar a la mesa, no porque nosotros seamos dignos en nosotros mismos, pero porque gracias a la justicia de Cristo, a Él y nadie más que a Él, somos dignos de sentarnos a tener una comunión. Gracias a Cristo. Tercero, que es importante, ya lo mencionamos, pero es el proceso de santificación, que es obvio que los cristianos debemos proceder siempre que pecamos, arrepintiéndonos, confesando, convirtiéndonos, y algo que nunca se olvide, que no se nos puede olvidar, remediando. Qué importante es eso. Cuando Jesús tuvo el encuentro con Zaqueo, y Zaqueo se arrepintió y se convirtió, él lo aplicó diciendo, ahora voy y le voy a devolver 4 veces lo que le robé a las personas. Eso es remediar. Nosotros no podemos conformarnos con, ay, sí, soy pecador, ay, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y si he cometido un agravio a una persona, o he ofendido a una persona, quedarme así tranquilo y no resolver la situación. Eso no es verdaderamente arrepentirse. Arrepentirse es llegar hasta el final, hasta remediar la situación que yo mismo provoqué por el pecado. Y ese es un proceso de santificación, hermanos, que tenemos que estar conscientes que es continuo e instantáneo. Repito, los cristianos no acumulamos pecados. Los cristianos, en el momento que se comete el agravio, ahí se procede a ese proceso de santificación. Recuerde, arrepentirse, confesar, convertirse y remediar la situación. En los versículos 23 al 26, Pablo aquí menciona que él había recibido del Señor lo que él les enseñaba, todo lo relacionado al pan y al vino. Sin embargo, en los versículos ya estudiados 17 al 22, Pablo expone una situación que estaba ocurriendo en esta iglesia. Después que vuelve a mencionar la institución de la Santa Cena, acompaña esa exposición con una advertencia muy seria. Aquí estamos hablando de juicios y graves consecuencias como son enfermedad, debilidad y hasta la misma muerte. Noten el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esa advertencia, hermanos, es la que llena de temor a muchos creyentes que los hacen no sentarse a tomar la cena del Señor. Siendo una ordenanza, siendo una obligación de nosotros los creyentes y teniendo en nosotros la dignidad en Cristo Jesús para sentarnos a tomar la cena. Es obvio y es claro que aquí hay que hacer un examen, hay que hacer una aprobación y vamos a ver de qué se trata ese autoexamen que nosotros los creyentes tenemos que hacerlo. Pablo aquí está exponiendo que todo hijo de Dios debe de estar pendiente del momento de celebrar la Santa Cena, que nosotros estemos con una actitud correcta y apropiada ante la misma. Versículo 27 al 34, vamos a leerlo. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esta advertencia hay que analizarla primero de acuerdo al texto. Y de acuerdo al texto hay que tener pendiente qué era lo que estaba pasando en Corintios.
que les hacía a ellos estar indignamente celebrando la Santa Cena. Ya estudiamos que Corintios celebraba esta ordenanza en sus ágapes. Cuando digo ágapes, me refiero a sus comidas confraternales. Y que estas comidas confraternales, de fraternales, no tenían nada. Porque recuerdan lo que pasaba, que se habían formado divisiones entre los mismos hermanos y hacían acepción de personas. Los judíos no se mezclaban con los gentiles, los ricos no se mezclaban con los pobres. Entonces, ¿qué clase de ágape es eso? ¿Qué clase de iglesia? Y en medio de esa situación, ahí celebraban la Santa Cena ellos. O sea, esa era la situación que presentaba la iglesia de Corintios. No había ningún tipo de comunión. Y cuando no se tiene comunión con la iglesia, no se tiene con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nos manda a que tengamos comunión. En Éxodos 27 y Deuteronomio 5:11 se encuentran versículos donde dice que uno no debe de tomar el nombre de Jehová en vano. Nada de Dios se puede tomar en vano. Cuando hablamos en vano, significa a la ligera. Al mencionar el nombre es como si se mencionara su persona. Nosotros no podemos tomar las cosas de Dios a la ligera o en vano. Y eso era lo que estaba haciendo la iglesia de Corintios. Ellos no estaban entendiendo el propósito, el objetivo de aquella ordenanza y la estaban tomando así como un ritual, pero la estaban tomando en vano, o sea, muy a la ligera. Un ejemplo de tomar algo en vano es el rey Belsasar. Ustedes saben lo que le ocurrió al rey Belsasar, ¿verdad? Como muchos conocen historia, y si no, usted puede leerlo ahí en Daniel capítulo 5. Este rey, para emborracharse, pues tomó los vasos de oro del templo que habían traído del templo de Jerusalén. Por medio de una escritura milagrosa, Dios le mandó un mensaje. ¿Recuerdan ese mensaje? Mene, mene, tekel, uparsin. Ese mensaje es: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué? Porque había sido puesto en balanza y había sido hallado falto. Por eso el reino de Belsasar había sido dado a los medos y a los persas. Esa misma noche el rey murió. En otras palabras, juegue con todo, menos con Dios, menos con sus cosas, menos con sus asuntos, hermanos. Porque no podemos tomar ni tan siquiera el nombre de Jehová en vano. Cuanto más algo que tiene tanto significado como es la Santa Cena, que ya sabemos ya que es una exposición gráfica del mismo Evangelio. ¿Cómo vamos a tomarla en vano? Sin embargo, allí la gente se reunía para lo peor. Ya mencionamos divisiones, no se esperaban para comer, o sea que allí cada uno sálvase quien pueda, se embriagaban, fíjense todas esas cosas, se embriagaban y no le daban valor a la cena del Señor. Por eso era preciso que Pablo les advirtiera de aquella insensibilidad espiritual que los corintios tenían. Y eso, hermanos, es lo que sí nosotros tenemos que estar pendientes cuando venimos a la cena del Señor. Venimos como venimos a cualquier otro servicio que nos congregamos. Pero al venir y participar de la cena del Señor, yo tengo que cerciorarme, y ese viene a ser mi autoexamen y mi prueba. Mi autoexamen y mi prueba es: ¿cómo está mi comunión con Cristo? ¿Cómo está mi comunión con la iglesia? Porque lo que estoy haciendo es un acto de comunión. Entonces, el peligro está aquí en uno sentarse a tomar la cena porque la hacemos una vez al mes, porque nos toca tomar la cena, porque eso es de todas las iglesias cristianas, pasar el vasito y el pan y tomárselo.
Y hay muchos que lo toman ligeramente, en vano. Y esa es la advertencia que tenemos aquí en Corintios. No es tanto al pecado en sí, porque ese pecado primeramente lo tenemos que resolver, como dije anteriormente, instantáneamente cuando pecamos, y nuestra dignidad es Cristo Jesús. Por eso en Él nos sentamos. Pero hermano, hay que tener mucho cuidado con la actitud que yo tengo en el momento que se está celebrando la Santa Cena. Y al hablar de condición interna, lo que aquí se está refiriendo es a mi comunión con Cristo y con la iglesia. Si yo estoy teniendo desavenencias con algunos hermanos, o me estoy sintiendo de una manera o de otra, esas son las cosas que hay que resolver. Esas son las cosas que nosotros tenemos que limpiar para nosotros poder estar aptos para sentarnos en la mesa del Señor. Por lo tanto, Pablo lo que se refiere es a la forma y manera de participar. Claramente lo dice el versículo 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjense la razón ahí clara. Sin discernir el cuerpo del Señor. Discernir es distinguir entre una cosa y otra. Ellos no hacían distinción entre la cena fraternal y la cena del Señor. Fíjense si ese es el contexto completo de lo que estamos hablando, que en el versículo 34 Pablo les dice, si ustedes tienen hambre, comen en su casa. Pero usted tiene que distinguir, saber hacer una distinción entre una comida y otra y discernir el cuerpo del Señor. El propósito de la cena no era nutrirse, no era embriagarse, sino que el que se involucra debe de involucrarse con todas las facultades de su alma. El que participa hace conciencia que come y bebe no para alimentarse, sino que eso es un acto simbólico que aviva en nuestra mente y el corazón el recuerdo del sacrificio del Señor. Y celebra el ser parte de la iglesia de Cristo. Esto debe ser un acto de unidad y a su vez de un recogimiento espiritual con verdadera devoción, con respeto y con agradecimiento. Por eso dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Mientras yo estoy esperando los elementos, esos son los momentos en que bueno, quizás lo hacemos siempre, pero son momentos muy precisos para yo agradecerle personalmente de la profundidad de mi corazón el sacrificio de Cristo, todo lo que Él hizo por mí. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago cuando estoy participando de los elementos, si se está repartiendo el pan, yo le estoy dando gracias a Dios, pienso en su cuerpo, en aquellas heridas, en aquellos maltratos que Él sufrió, y mantengo ese cuadro vivo en mi mente que me ayuda a apreciar la gracia de Cristo y me mantiene donde debo de estar. Y cuando viene la copa, ahí yo le doy gracias por esa sangre que me limpió de todo pecado y me dio la vida eterna, pero también cada vez que yo uso esa preciosa sangre para pedir perdón de pecados. Ven, no es para venir y decir, ay Señor, yo hice esto, perdóname. Ay Señor, yo hice esto, perdóname. Esos no son momentos para eso. Esos son momentos para celebrar y tener comunión con Cristo y con su cuerpo. Por eso es, hermanos, que uno no debe de tomar la cena a la ligera, y Pablo se lo advierte a los corintios. Todo lo que nosotros tomemos en vano del Señor, lo que acarrea es juicio. Lo dice ahí el versículo 29. Dice, juicio come y bebe para sí. Ahí menciona las consecuencias del juicio. Pero dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Estos versículos mencionan un tema completamente de estudio, que es la disciplina del Señor y el castigo que Él
pone a sus hijos, a su pueblo, pero es un castigo de amor, es una disciplina de amor para que haya corrección. Por eso dice Hebreos 12 del 5 al 6, que como a hijos se nos dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando se nos invita a un autoexamen aquí, o a probarnos a nosotros mismos, ese examen radica en tener una actitud correcta ante el acto en sí. ¿Cómo sabemos que tenemos tal actitud? Preguntándonos, ¿estamos conscientes de la solemnidad que requiere este acto? O sea, que cuando se está tomando la Santa Cena no es para estar chismeando con el de al lado, ni testeando, ni haciendo esto, ni haciendo lo otro, hermano, eso es tomar a la ligera y en vano las cosas de Jehová. Por eso es que viene la disciplina y viene juicio por estas cosas que los hombres hacen. Nos damos cuenta de lo que involucra el simbolismo del pan y del vino. O sea, que nos estamos dando cuenta que cuando lo hacemos en memoria de nuestro Salvador y lo que conllevó ese sacrificio, que fue literal el dolor y el sacrificio de Cristo. Fue literal, hermanos. Él antes de pasar por esto ahí en el huerto del Getsemaní, lloró con gotas de sangre. En su naturaleza humana, Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, porque a Cristo no le dolieron menos los clavos que a otros que fueron también crucificados. A Él le dolieron de la misma manera. Y Él sufrió. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que involucra este simbolismo. Podemos discernir el cuerpo del Señor de lo que es físicamente. Por eso es que dice discernir. Fíjense que muy pronto la iglesia se desvió de lo que es un simbolismo en estas ordenanzas, porque esa es una de las cosas que también estudiamos aquí los martes, las diferentes teorías erróneas que hay en relación a la Santa Cena, la transustanciación la consustanciación y otras doctrinas erróneas. Entonces, ¿podemos distinguir nosotros entre el cuerpo de Cristo y estos elementos? Yo sé que acaso el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. O los confundo y hago del pan el cuerpo y del vino la sangre. Hay que saber hacer distinción, distinguir, discernir el cuerpo del Señor. Nos conducimos con respeto y reverencia, valorizamos la gracia de Cristo. Y una de las preguntas más importantes, nos encontramos en comunión con Cristo y con su iglesia. Por eso repito, 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Si tenemos esta unión, ¿cómo pueden haber divisiones? ¿Cómo pueden haber disensiones? ¿Cómo pueden haber hermanos unos peleando contra otros? O teniendo malos sentimientos o actitudes de venganza en medio de una iglesia. ¿Es acaso eso comunión? No. Eso tenemos que estar pendientes. Porque en el caso de Corintio, se sabían de los grupos partidarios que habían al principio, pero ahora Pablo estaba mencionando, lo dice, disensiones. Y eran tales que él no alababa a la iglesia por eso. Disensiones por aquel racismo que había allí y aquellos grupos donde... Y eso no era. Eso era tomar la cena indignamente. ¿Viste cómo es esta palabra? Indignamente significa una condición, no que uno es. Si uno fuera a decir uno es indigno, pero ahí no dice
somos indignos, si nos la están tomando indignamente, quiere decir es una condición del que está participando. Y esa condición era por no tener comunión los unos con los otros como deberían de tenerla. A eso el Señor nos llama. Eso es lo que tenemos que examinar. Eso es lo que tenemos que probar. Porque gracias a la sangre de Cristo, en Él somos dignos de sentarnos a esta mesa y de tomar estos elementos a pesar de ser santos pecadores. Que el Señor les bendiga, hermano.